¿vale? Y vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu bondad y tu presencia. Y te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría para enseñar tu palabra, pero también danos, Señor, un corazón abierto para recibir de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Es bien importante para nosotros que la palabra de Dios sea algo que debamos tener siempre presente en nuestra vida. Hoy en día encontramos muchas filosofías, pensamientos. Cada quien puede decir: es que yo creo a Dios a mi manera, a mi forma, esto es lo que yo sé. Pero la Biblia nos enseña que cuando nosotros no tenemos muy claro quién es Él, tampoco vamos a poder comprender qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Y para eso necesitamos de su palabra. La segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo nos dice con toda claridad acerca de la importancia de la palabra de Dios y de los efectos en la vida de las personas. Léalo conmigo estos dos versículos. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esto es bien importante. ¿Quién es el que me va a corregir? ¿Quién es el que me va a decir que las cosas que estoy haciendo están mal? La palabra de Dios. Ahora, siempre buscamos que este versículo como que pues nadie me puede decir que lo que estoy haciendo está mal. No, si nosotros no tenemos presente la palabra de Dios, nuestra vida siempre va a estar en un rumbo incierto. La Biblia nos está diciendo que es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. No es para que nosotros podamos decirle a alguien más: es que lo que tú estás haciendo está mal. No, tal vez puede ser tu hijo que está haciendo algo malo, pues desde luego. Pero la Biblia nos está diciendo, si tú la lees, la palabra de Dios te va a diagnosticar, la palabra de Dios te va a decir cómo está tu vida realmente. Cuando tú eres honesto delante de Dios, tú vas a poder descubrir qué es lo que está pasando contigo y cuáles son las actitudes que tú estás teniendo. Y el apóstol Pablo le está haciendo ver a Timoteo la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace ver lo que está mal, nos corrige cuando estamos equivocados, pero también nos enseña a hacer lo correcto. Diga conmigo: me enseña a hacer lo correcto. No, dígalo fuerte: me enseña a hacer lo correcto. Sí. Porque ya ahí tenemos una lucha. Es decir, la palabra de Dios me dice algo, pero yo no quiero hacerlo. Y ahí es donde encontramos un conflicto, porque estamos peleando o tal vez defendiendo de algo que Dios está diciendo: es que eso que estás haciendo no es correcto. Verso 17. Dios la usa ¿para qué? Preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así es que si nosotros queremos ser útiles en las manos de Dios, pues necesitamos ser capacitados, necesitamos ser instruidos. Por ejemplo, en la carrera de un médico, hoy en día tú puedes encontrar títulos, ¿verdad? Ahí donde, bueno, ahí los imprimen y ya los presentan como si fuera original. Pero tal vez llevaste un par de meses en enfermería o algo de médico, y tal vez tuviste algunos cursos por YouTube y pones tu consultorio. Ahora, ¿tú te atenderías en ese lugar? ¿Sí? Cuando, no, pues pasé tantas horas, ¿verdad?, en el internet y estoy capacitado. No tengo la práctica, pero ahí tengo todo. Entonces dice que nos usa, nos prepara y nos capacita. La palabra de Dios es importante y tenemos que considerarla para nosotros importante. Si la palabra de Dios no es importante, entonces vamos a estar en nuestra vida siempre dándonos de topes, porque vamos a cometer errores y errores tras errores. En la semana hemos estado aprendiendo un poco acerca de las tentaciones de Jesús. Está en el Evangelio de Mateo capítulo 4 del verso 1 al 11. Y es interesante porque cada uno de los escenarios que se presentaron, Jesús siempre respondió: escrito está. Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar
las respuestas para cada situación, pero también cómo vamos a defendernos. Jesús no usó su poder, no usó sus dones, no usó quién era Él para poder reprender al diablo y para poder echarlo fuera o encadenarlo o qué sé yo. Pero él entendía algo, que la palabra de Dios le iba a dar la respuesta y la salida para cada situación. Y el primer escenario nos dice la Biblia que el diablo le dice, bueno, tú que tienes hambre, pues convierte estas piedras en pan. Puedes satisfacerte a ti mismo. Y de alguna manera empezó a abrir como que la puerta para el orgullo. Cuando tú vas a una ciudad, ¿verdad? Y te dice, bueno, esta es la dirección. Normalmente, ¿qué hacemos? No, pues yo sé llegar. Es la primera vez que vas y no tienes ni idea por dónde vas. Pero tú le dices a tu familia, no, ahorita llegamos, yo sé llegar, ¿no? Aquí nos dieron estas señas, pues aquí 3 metros y 4 metros y 4 cuadras, pero realmente estás sumamente perdido. Normalmente cuando íbamos a Puebla siempre encontraba yo salidas diferentes. Entonces siempre me perdía. Y me decía a mi esposa, oye, pregúntale, dile a un taxi que nos saque. No, si aquí decía Veracruz, por aquí. Y entonces en lugar de cortar, pues iba por el aeropuerto y le daba toda la vuelta, ¿verdad? Agarrábamos la vista turística, ¿verdad? Para salir de Puebla. Entonces siempre, ahora gracias a Dios que ya hay como que estas ayudas, ¿verdad? Asistencias, los GPS, y ya le dices, quiero salir y ya te dice, ¿no? Y ya está la vocecita, ¿no? A tantos metros a la derecha y 100 metros o 2 kilómetros adelante y le das vueltas, ¿sí? Aquí lo que el diablo estaba tratando de hacer es abrir una puerta para el orgullo. Tú lo puedes hacer. Tú eres quien puedes, nadie te puede decir qué es lo que tú puedes hacer. Es el orgullo, son tus dones, tus capacidades, tu talento, lo que sabes, tus recursos para poder salir adelante de tus problemas. Y es que nadie me va a decir, no, sino que se abre una puerta donde tú puedes ser, donde tú eres independiente de Dios. Es decir, no necesito orientación de nadie. Y eso es lo que el diablo estaba tratando de tentar a Jesús. Pero él decía con la palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es bien interesante, porque nosotros dependemos de la palabra de Dios, de la dirección de Dios para tomar decisiones. A veces no consultamos a Dios y nos metemos en muchos problemas. El segundo escenario, el diablo pone a prueba la identidad de Jesús. Es decir, si eres hijo de Dios, entonces tú puedes aventarte de aquí, ¿verdad? Porque la Biblia dice, su palabra es que va a mandar ángeles, y Jesús tenía muy claro quién era. Jesús tenía muy claro que Él era hijo de Dios, pero también Él volvió a contestar con la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando se pone en duda la identidad, es porque de alguna forma el diablo está tratando de manipular a Jesús y tentar a Dios. Y en nuestro escenario muchas veces estamos buscando alguna palabra que nos diga, lo que tú estás haciendo está bien, pero realmente estás haciendo las cosas equivocadas. Realmente no estás haciendo lo que es correcto. Necesitas la ayuda y la dirección de Dios. Pero nosotros queremos escuchar, nosotros queremos oír. Y hoy en el internet tenemos muchos mensajes, tenemos muchas formas de pensar, mucho, ¿sí? Donde tú puedes, pues es que esto se oye bonito, pero tal vez no está alineado a lo que la palabra de Dios quiere ayudarte. Hay ideologías, hay palabras, aunque pudieran ser proféticas, que pueden distorsionar tu identidad. Si yo no tengo claro quién soy en Cristo, cualquier cosa que me puedan hablar va a distorsionar mi verdadera identidad como un hijo o como una hija de Dios. En una iglesia, hace algunos años, una iglesia grande, un pastor estaba predicando y llama a una pareja, de todo el auditorio llama a una pareja para orar por ellos y para bendecirlas. Así es que le pide a estas personas que se pongan de pie y empieza a orar sobre ellos. Pero, qué sorpresa, en la misma reunión, pero del otro lado, ¿sí?, estaba la esposa de ese hombre. ¿Sí?
¿Y te imaginas el conflicto para la esposa? ¿Te imaginas el conflicto para la pareja de ese hombre? ¿Qué podía pensar él? ¿Sí? ¿El pastor estaba haciendo lo correcto? No sé, porque el bendecir no es algo malo, pero la acción que estaba haciendo con esta pareja no era la correcta. Porque este hombre pudo pensar, bueno, ya Dios me está bendiciendo. Me está diciendo que ya me separe de mi esposa. Me está diciendo que hasta aquí llegó y que ahora tengo chance de empezar una nueva historia. Pero estaba en adulterio. La Biblia dice, ¿sí? La palabra de Dios te enseña, te dice cuando estás haciendo algo que no es correcto. La palabra de Dios te va a corregir tus acciones y tus actitudes. ¿Qué estaba haciendo en la vida de este hombre? Este hombre seguramente no leyó la Biblia, ¿sí? Pero estaba confiando en que lo que alguien le podía decir y estaba distorsionando un plan y un propósito. ¿Me estoy dando a entender? En otra reunión, un pastor amigo estaba platicando en un momento de adoración, ¿verdad? Alguien se levanta, siempre hay un espontáneo para dar una palabra profética y decía, bueno, pueblo mío, ahí la llevan. Entonces, o sea, qué ánimos, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí. Pero hay gente así, hay gente que está pendiente o escuchando algo que pueda determinar el rumbo de su vida, tomar decisiones para tal vez justificar los errores que está cometiendo. Me estoy dando a entender. Cuando tenemos una ausencia de la palabra de Dios, es muy fácil perder nuestra identidad como hijos de Dios. Y es lo que el diablo estaba poniendo en este escenario, ¿sí? El tercer escenario, ¿sí? Dice en el pasaje que el diablo lleva a Jesús a un monte muy alto y le muestra todos los reinos y su gloria. Y le dice, bueno, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Y el diablo está tentando a Jesús. Y Jesús vuelve a contestar con la palabra, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y yo estaba pensando en esta parte, ¿qué hubiera sucedido? Porque el diablo de alguna forma estaba tratando de quitarle el proceso a Jesús de ir a la cruz. Le estaba quitando todo el dolor, el sufrimiento, le estaba quitando tal vez toda la crítica y el señalamiento que le iba a causar a Jesús en los años por venir. Está iniciando su ministerio. Y esto es algo bien tremendo, porque ¿qué sucede en nuestra vida diaria? Hay procesos que tenemos que pasar en nuestra vida, pero queremos que sean de microondas, que sea rápido. O sea, Señor, si vas a tratar conmigo, pero rápido, o sea, ya, sí, o sea, ya, sí, ya esto y el otro. No, hay un proceso que debemos de pasar en nuestra vida. Hay una etapa en la cual Dios quiere trabajar en tu corazón. Dios quiere forjar tu carácter. Dios quiere cambiar tu manera de pensar. Pero nosotros estamos tal vez yéndonos por lo más rápido. Lo que me puedan decir, que pueda justificar. No, no te preocupes, haz de tu vida lo que quieras, ¿verdad? O sea, total, Dios te perdona. Y esta forma de pensar está afectando a la iglesia. Platicaba con un pastor el día de ayer, y de alguna forma Dios le está mostrando ciertas actitudes que necesita él enseñar en la iglesia para cambiar. ¿Y cómo podemos ser transformados hasta que la palabra de Dios no empiece a tener el efecto y el resultado que la misma palabra de Dios está esperando o que Dios está esperando? Podemos orar, Señor, cámbiame, Señor, quiero ver tu gloria, Señor, muestra tu poder, Señor, ayúdame en esto y quiero conocerte más. Y Dios está en ese proceso y en ese proyecto de cambiar tu vida, de transformarte. Pero Dios puede usar las circunstancias, Dios va a usar a las personas y Dios te va a usar en el medio donde tú estás para tratar tu vida. Y no puedes escapar a eso, no puedes ahorrarte el proceso, no puedes olvidarte. Tal vez puedas alejarte de Dios un tiempo y pudiste haber dejado una pausa. Pero cuando regreses a Dios, Dios no te va a adelantar en tu proceso. Dios te va a regresar en donde te quedaste.
porque Dios quiere forjar algo en ti que sea eterno. En este proceso, en este plan, el ahorrarle la cruz a Jesús solamente para adorarle, íbamos a perder muchísimo. Jesús iniciando su ministerio y con esta oferta, con este ofertón, ¿verdad? Pues ay, para que no sufra. Híjole, nos hubiéramos perdido de muchas cosas y hubiera sido algo solamente temporal. Dios quiere hacer cosas eternas en nuestra vida. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a asumir el proceso? La palabra de Dios va a tener el efecto que la Biblia espera que nosotros seamos. Si nosotros somos hijos de Dios y somos cristianos, esta palabra ya lleva una responsabilidad sobre nuestra vida, que es mostrar a Jesús, a un Dios de bondad, a un Dios de misericordia, ¿sí? Algo diferente a lo que el mundo puede estar buscando o viendo. ¿Cuál es el resultado de la palabra de Dios en el hombre? Romanos capítulo 12, verso 2 dice, léalo conmigo: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Este es uno de los versículos que debemos siempre tener presentes. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a tratar? ¿Qué es lo que va a hacer Dios en nuestra vida? Dos acciones bien importantes en nuestra vida. Y lo primero es, va a cambiar la forma de pensar acerca de nosotros mismos. Leímos en el versículo, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Y muchas veces las costumbres, las tradiciones, ¿verdad? Van modelando nuestras costumbres, las fiestas y todo este asunto. Las tradiciones familiares, ¿sí? Así era el abuelo, ¿verdad? Era ojo alegre, pues ¿qué le vamos a hacer? Así era el abuelo, ¿sí? ¿Y cómo era el padre? Pues también, o sea, pues era dolece de lo mismo, ¿verdad? Pues ni modo. ¿Y qué le va a tocar a tu hijo? Ay, pues salió igualito al abuelo, ¿verdad? O sea, ojo alegre, ¿verdad? Ay, pues así son, ni modo, ¿verdad? Es como el gen de la familia, ¿verdad? Así es como que, wow, ¿no? Es una costumbre, es una mala tradición. Y a veces vamos enfocando y vamos modelando nuestras conductas a ciertas costumbres, a ciertos hábitos que tiene la familia, a ciertas costumbres. Estamos a poco tiempo para verlo de estas celebraciones de lo de Todos Santos o Día de Muertos, ¿verdad? Y todo este asunto. Y normalmente, ¿cuál es la tradición en nuestro país? Bueno, pues que en cada casa pues haya un altar, ¿verdad? Para la persona que ya se fue, ¿verdad? Y normalmente la tradición que dice, pues hay que ponerle lo que le gustaba. Y si al hombre le gustaba el chupe, ¿verdad? O el trago, ¿verdad? O la bebida, pues ahí le vamos a poner su ¿verdad? Y si le gustaban los chicharrones y pues ahí se los ponemos, ¿verdad? ¿Y de qué murió el pariente? Pues de cirrosis y las venas tapadas, ¿verdad? De lo que le pones, ¿verdad? De lo que murió, bacha. Hay tradiciones, ¿sí? Y van modelando nuestra conducta. Algo tiene que cambiar en nuestra vida. Y Dios está diciendo este versículo, dejen que Dios los transforme. Y parece ser que este versículo está diciendo, hay personas que están luchando. Mientras Dios está diciendo y está tratando de modelarte para que tengas el carácter semejante a Cristo, tú estás diciendo, no, yo no quiero. Yo es que son mis cosas, es lo mío, es lo que yo quiero, es lo que a mí me gusta, es lo que... no. Y dice Pablo, parece que hay una lucha. Mientras Dios quiere forjar un carácter nuevo, diferente, ¿sí? Dice la Biblia, vístanse de ropas nuevas, ¿verdad? Vístanse de Cristo. Bueno, pues no, yo quiero seguir con estas cosas. Y lo primero que va a hacer la palabra de Dios es transformar la forma en que nosotros
pensamos. Ya no vamos con la corriente de este mundo, ¿verdad? Como diría el dicho, el que con lobos anda, a aullar se enseña, ¿verdad? Sí, ya no. Dios quiere transformar y cambiar nuestra conducta, nuestra vida. ¿Para qué? Para conocer la voluntad de Dios, para conocer a Dios. Lo segundo que hace la palabra de Dios es cambiar la forma de pensar respecto a Dios. Todos tenemos una forma personal y particular en concebir a Dios. Yo tengo una forma personal y va a ser tal vez diferente a la de ella y diferente a la de cada uno. Pero todos tenemos una idea. Bueno, yo voy a buscar a Dios como yo quiera, ¿sí? A mi manera. El rollo es entre Dios y yo, ping pong, ¿verdad? Tú no te tienes que meter. Y dentro de esa búsqueda vamos haciendo ausencias y errores. Uno de los errores que nosotros cometemos comúnmente es dejar de leer la palabra de Dios y dejar de orar. Estamos tan con muchas cosas, pero un gran porcentaje de las personas en la iglesia no leen la palabra de Dios. Y se asienta más esta falta en los hombres. ¿Por qué? Porque se nota en sus actitudes, se nota en su carácter, en su temperamento. Si vas manejando, ¿verdad? Y se te mete alguien, ¿qué haces? Sí. Pues le voy a pagar con lo mismo, ya no le voy a pitar, ¿verdad? Me voy a emparejar, ¿verdad? Y voy a medir, ¿verdad? Si se ve chaparrito, pues me le voy a meter, ¿verdad? O si se ve ya más llenito, pues ahí le doy 3 festejos, ¿verdad? O cosas así. Pero ¿qué hacemos? Y empezamos a notar ciertas actitudes, ciertas cosas en donde refleja una ausencia de la palabra de Dios, en donde nosotros tenemos que cambiar. Dice la Biblia, dejen que Dios les cambie, dejen que Dios les transforme. Y la segunda parte dice, aprendan a conocer a Dios, aprendan a conocer su voluntad. Eso es lo que Dios la palabra de Dios va a transformar en nuestra vida. Todos tenemos una idea de quién es Dios, qué hace, pero enseñarle a otra persona realmente cómo es amar a Dios y honrar a Dios, como lo que compartía Alejandro hace un momento. La adoración y la alabanza tiene que expresar la gratitud. David decía, el viernes estábamos hablando un poco acerca de esto, en el Salmo 118 dice, entraré por las puertas donde entran los justos. ¿Para qué? Para darle gracias a Dios. La puerta es Cristo. Él nos abrió la puerta para entrar directamente a su presencia. Y estando en ese lugar, David está diciendo, voy a elevar mi oración y voy a darle gracias a Dios porque Él ya me dio la victoria. ¡Wow! ¡Qué convicción de David! Solamente está diciendo algo que está haciendo o lo que le está llevando a hacer o le nace en el corazón hacer en ese lugar donde se puede encontrar con Dios. Darle gracias a Dios y elevar una oración para darle, Señor, gracias por la victoria que tú ya me diste. Estoy en el problema, estoy en el proceso, pero tu palabra dice que tú estarás conmigo todos los días de mi vida. Tu palabra dice que tú me acompañarás, que nunca me dejarás solo, que estarás ahí para ayudarme. Eso es lo que la Biblia dice. Y cuando yo tengo esa confianza, entonces cualquier situación que pudiera yo enfrentar, yo puedo decirle, Señor, gracias porque tú has sido bueno y porque tú eres fiel. Amén. La palabra de Dios, si no es lo más importante para nosotros, nuestra fe no va a terminar de fortalecerse. Vamos a estar siempre padeciendo y vamos a ser presa de corrientes, ideologías, doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. El libro de Gálatas o la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas habla acerca de esas cosas, de tradiciones, de leyes, de cosas de agregar a la salvación. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Vemos un ejemplo cuando Jesús visita a Marta, a María, en la casa de Lázaro, ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 10. Vamos a ver esta historia, cómo la palabra de Dios
juega un papel importante en las actitudes y en las cosas y cómo reaccionamos ante diferentes situaciones. Dice el verso 38 y 39, léalo conmigo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Una respuesta para una misma situación. Marta abre la puerta. Jesús siempre iba acompañado de personas y los que se iban agregando en el camino. Y esta mujer hizo todo para preparar el lugar para Jesús, algo especial. Tal vez le guisó algo que le gustaba en la época, etcétera. Cuando estás esperando visitas y te llegan, oye, pero puedo llevar sí, tú tráetelo. Pero tu atención sobre quién va a ser, sobre la persona que tú invitaste. Tú le podrás decir a los 20 que llegaron, ¿verdad? Bueno, pues ahí acomódense, ¿verdad? Pero al que invitaste, acá está tu lugar, ¿verdad? Aquí algo especial. Algo sucedió así con Marta. Pero María, siendo su hermana, ¿sí?, dice que se sentó a los pies de Jesús. Dos actitudes, dos formas de reaccionar, y las dos no están equivocadas, sino que debemos aprender la actitud de la hospitalidad, ¿sí? Y no están peleadas con el servicio o la devoción al Señor. No están peleadas, pero debemos aprender a desarrollar estas dos actitudes. La actitud de los discípulos en la época de Jesús, cuando tú querías aprender de un maestro, de un rabino, reconocías que esa persona tenía una enseñanza profunda, la gente, los que querían ser sus discípulos, se sentaban a los pies. Por eso la Biblia describe acerca del apóstol Pablo que fue instruido a los pies de Gamaliel. Es decir, yo voy a estar lo más cerca del maestro, yo voy a estar lo más cerca para evitar distracciones, para que nadie me esté hablando. Me voy a sentar ahí, hasta adelante, ¿verdad? Donde el pastor me vea y no me pare al baño a cada rato, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Donde yo pueda estar. Sí. Vamos bien hasta aquí. Sí. Si usted quiere ir al baño puede ir, ¿verdad? O sea, no. Sí. Pero hay muchas distracciones. Y cuando necesitamos tomar algo, un principio que nos pueda ayudar y fortalecer, necesitamos poner toda nuestra atención. Versículo 40, léalo conmigo. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayuda. ¿Sí? La preocupación de Marta era ser una buena anfitriona, pero la de María era de ser una buena discípula o una buena servidora. ¿Sí? Así es que ni una cosa está peleada con la otra, pero creo que podemos esforzarnos por ser ambas. Y aquí el problema se complica porque decía el versículo que Marta tenía muchos quehaceres, y en nuestra vida diaria tenemos muchos quehaceres, ¿verdad? Los que tienen hijos que van a la escuela desde temprano, ¿verdad? Los hijos, ¿sí? El uniforme, el desayuno, ¿sí? Si el marido, ¿verdad?, que no se para ni por una servilleta, pues hasta el marido, ¿verdad?, como niño, ¿verdad? Ahí está el azúcar, pues estírate, hermano, o sea, agárralo, ¿verdad? No, hay que atender al marido, ¿verdad? Y la ropa, y que se vaya planchado y eso. Yo le digo: ay, agarré esto, no, déjame te la plancho, ¿verdad? Y ahí está, ¿sí? Ya después de planchar a todos, ahí está, ¿sí? Pero están los quehaceres, el desayuno, el trabajo, los pendientes, etcétera, y te vas agobiando de tantas y de tantas cosas, ¿sí? Y surgen las inconformidades, ¿sí? Yo estoy para todos, pero ¿quién está para mí? ¿Verdad? ¿Ha escuchado eso? No. Ese es un supón. Sí. Yo soy la que lavo, yo soy la que estoy planchando, ¿sí? Y después de tanto soy la, ya no es Marta, ¿verdad? Ahora es doña Zoila, ¿verdad? Ya estoy cambiando todo esto, ¿verdad? Puedo atender a todos, pero ¿quién me atiende?
a mí, ¿sí? Y la preocupación de Marta era ser buena anfitriona. Pero llega un tiempo en que el problema de Marta era Marta. Hay personas que se vuelven malhumoradas e irritables. Es fácil ver todo lo que hacemos y criticar a quienes parecen que no hacen tanto, ¿verdad? El verdadero problema de Marta no era María, sino era Marta, porque se había distraído con tantos quehaceres, perdió su enfoque, perdió su atención de lo más importante, que era escuchar a Jesús, ¿verdad? Y bueno, ya no le digo la otra parte, porque de ahí surgen canciones, ¿verdad? Que después de que soy la verdad y todo el mal humor, y ya surgen canciones, ¿verdad? Como la del profeta, ¿verdad? Esta. Y muy tarde. ¡Qué bárbaro! Sí se la sabe, ¿verdad? Y muy tarde comprendí, ay, Dios mío, ¿verdad? ¿Con quién, verdad, me casé? Sí. Bueno, verso 41. Sí. Y respondió Jesús y le dijo, léalo conmigo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y otra versión es preocupada y molesta. Esto es algo bien tremendo. Ahora déjame decirte, Jesús representa la palabra viva. Es la palabra de Dios que le está diciendo a Marta: estás molesta y también estás preocupada. Cuando estás leyendo la palabra de Dios, te va a decir cuál es tu estado de ánimo. Puedes sentirte triste, desolada, desesperada, con muchas cargas, con muchas presiones. Y la palabra de Dios te está diciendo: hey, ponle un alto, tantito, espérate. Estás haciendo tantas cosas que no estás teniendo tiempo para escucharme, para poder decirte: hey, yo estoy ahí para ayudarte, para darte una palabra de ánimo, para darte una promesa. La palabra de Dios, Jesús le está diciendo a Marta: hey, estás preocupada, estás afanada, tienes tantas cosas en tu mente y quieres abarcar tantas cosas que te estás olvidando de lo más importante. Hay tantos pensamientos, hay algo que te está agobiando, que no te permite escuchar claramente lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. En el libro de Éxodo, cuando Moisés va con el pueblo y le está diciendo: dice el Señor que los va a sacar de estas tareas, los va a sacar de toda esta aflicción y los va a llevar a una tierra de promesa, a su propia tierra, los va a llevar a un lugar donde va a ser de ustedes, una tierra que fluye leche y miel, y los va a sacar de todas estas tareas y de todo este maltrato que están teniendo y todo esto. Y dice la Biblia, ellos no escucharon las palabras por estar tan agobiados, tan cargados en su mente, en sus almas, en sus pensamientos. Tengo que hacer ladrillos. Ya nos quitaron la paja, ahora hay que ir a recoger la paja y hacer la misma cantidad de ladrillos. Estamos tan preocupados, tan agobiados, y no escucharon las palabras de Moisés. Y nosotros vamos teniendo tantas cosas en nuestra mente que nos roban la oportunidad de experimentar el gozo, la paz, la libertad que podemos tener en la presencia de Dios. No estoy diciendo que no hagas nada, estoy diciendo que tengas tus tiempos y puedas tener un tiempo para buscar a Dios. Es que no tengo tiempo, pastor. Si usted viera, me levanto desde las 8 de la mañana y no paro hasta las 6 de la tarde. Pues párate a las 6:30. Ay, no, pastor, o sea, no. O sea, yo mis 14 horas de sueño, si no, no, ¿verdad? O sea, la piel se me cuelga, ¿verdad? O sea, no. Sí. Algo tenemos que hacer, ¿sí?, para pasar tiempo con Dios. En la pandemia, yo escuché un mensaje al inicio de la pandemia de un pastor y daba ciertos consejos de cómo mantener tu fe y tu ánimo en el proceso de la pandemia. Y uno era levantarse temprano y hacer tu cama. Haz tu actividad normal, pero ahora hazlo más temprano. Y durante ese tiempo, por casi 2 años, estuvimos con un grupo de amigos teniendo un tiempo de oración de 6 de la mañana a 6:30 de la mañana. Todos los días, de lunes a sábados, todos los días. Compartíamos algo, orábamos algo y se me quedó ese hábito, ¿sí? Ahora me paro a las 5:40, 5:30, a veces ya son 5:15. Le digo: ay, Señor,
la alarma está a 5:40, o sea, espérame. Y Dios me empieza a hablar y puedo pararme temprano, escuchar, escribir, tener un tiempo de comunión donde no hay nadie. Ahora sí, ni el perro ladra, ¿sí? O sea, tienes tu atención, pero tienes que buscar tu momento y tu espacio. Cuando llegas ya cansado del trabajo, lo que quieres es ver la tele y dormir. O sea, ay, ¿cómo voy a leer? O sea, no, me da sueño, ¿sí? Algo tenemos que hacer para cambiar. ¿Por qué? Porque estamos preocupados y afanados con tantas cosas que necesitas hacer una pausa para escuchar claramente lo que Dios quiere hacer contigo. Dice la Biblia que María escogió la mejor parte. Verso 42. Pero solo una cosa era necesaria. Dice, y María ha escogido, ¿qué? La buena parte, la cual no le será quitada. Este es un versículo que a mí me ha impactado por muchos años. Cuando yo he leído esta historia mucho tiempo, pero cuando me detuve a meditar en la palabra de Dios y a estudiar y mirar con atención cada parte, dice, María ha escogido la buena parte. Llegó Jesús, pero ella decidió tomar un tiempo para escuchar sus enseñanzas. Se apartó de los quehaceres, se apartó un poquito tal vez de sus responsabilidades, de sus obligaciones. No es que no hiciera nada, ya hizo lo que tenía que hacer. Pero ahora tiene un tiempo para poder buscar al Señor, para poder escuchar. Y está escuchando su palabra y está meditando y algo está siendo depositado en su espíritu, en su mente, en su alma. Y Jesús le está diciendo, ella tomó la decisión de escoger la buena parte. Y al final de este versículo dice, la cual no le será quitada. Wow. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones, eso que recibiste de parte de Dios no te será quitado, no te será arrebatado. Cuando estás en angustia, cuando estás en desesperación, cuando has recibido una promesa, una palabra de parte de Dios, eso no se será quitado, no se te va a quitar, no se te va a robar. Siempre vendrá, otra vez estará presente. Dios está conmigo, no estoy solo, no estoy sola. Dios es el que me ayuda. ¿Y cuál será las partes que María recibió al escuchar a Jesús? No nos dice qué fue. Pero si has pasado tiempo en la presencia de Dios, ¿sí?, algo Dios depositará en tu corazón que será una herramienta para los años por venir. Será una esperanza, una promesa. Será algo que te va a levantar en los días de dificultad, en los procesos, en las situaciones difíciles. María escogió la buena parte, la mejor opción. ¿Cuál fue? Estar cerca de Jesús. La pregunta es, ¿cerca de quién estás? A veces de las noticias, a veces de las series, a veces estás cerca de amistades que dirían, pues no dejan nada, ¿verdad? A veces estás cerca de ciertas cosas que no están correctas. ¿Quién te lo va a enseñar? La palabra de Dios. Te va a decir, eso no está bien. Si nosotros tenemos la palabra de Dios como lo más importante, escuchar a Dios, entonces tú vas a hacer los ajustes que necesites hacer, porque la Biblia te está diciendo que tienes que hacer lo que es correcto. Esto es lo que la Biblia, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo. La palabra de Dios es útil. La palabra de Dios te enseña. La palabra de Dios te dice que lo que estás haciendo no es correcto. La pregunta para nosotros es, ¿cuáles son las cosas que son incorrectas en nuestra vida? Y puedes hacer una lista, ¿sí? Ahora eso compáralo con lo que la palabra de Dios dice. ¿Y podrás hacer los cambios en tu vida? Cuando estamos tan agobiados, tan agitados, ¿sí?, es difícil poder escuchar a Dios. Pero si tomamos un tiempo, podremos recibir descanso y podemos recibir refrigerio. Mateo capítulo 11, verso 28. Léalo conmigo, dice: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso.
¿Cuántos han tenido sus días así que tú dices, ay, o sea, ya quiero que sea viernes, ¿verdad? O sea, sí. Bueno, yo quiero que sea lunes, ¿verdad? Porque sí, para mí serían los lunes, ¿verdad? Sí. Pero está diciendo Jesús, si tú estás cansado y llevas cargas pesadas, ¿a quién tienes que acudir? ¿A dónde te tienes que dirigir? A Jesús, a su presencia. Y hacemos lo contrario. Es que yo lo puedo resolver. No, yo puedo. Sí. Y estamos tratando de sobrellevar porque nosotros decimos que podemos. Pero la realidad es que necesitamos ayuda. Y la Biblia dice que Jesús es el que nos va a dar descanso después de una larga jornada, después de un largo tiempo, después de un proceso que tal vez te está costando trabajo. Y ha sido pesado y Jesús dice, pues ven a mí, acércate a mi presencia y yo te daré, ¿qué? Descanso. Yo digo, Señor, eso es para mí. ¿Sí? Señor, yo quiero descanso. ¿Sí? Ayúdame, Señor. Y ahí estamos orando y ahí estamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos decidido, o yo lo he decidido, que la palabra de Dios sea algo importante en mi vida. A veces no me gusta. ¿Sí? A veces las cosas que yo hago o las cosas que yo digo no están acorde y tengo que cambiar y tengo que hacer ajustes en mi vida. Porque sé que en la obediencia hay bendición. Sé que cuando la palabra de Dios la pones en práctica, algo bueno va a venir sobre tu vida. Y si la Biblia nos está diciendo, tal vez tú estás con muchas cargas, tal vez tú vienes cansado, tal vez estás como Marta haciendo muchas cosas, pero necesitas hacer un tiempo para poder descansar. Necesitas hacer un tiempo para que Dios pueda renovar tus fuerzas. Necesitas poner una pausa para que Dios pueda darte de su paz, de su descanso. Ponte de pie.